Buenas noches, Dios les bendiga. En esta hora vamos a compartir el tema para esta noche y lo que estamos acostumbrados a transmitir cada noche de culto desde nuestra página de la iglesia de Bethesda 1, dirigido, ¿verdad?, a los hermanos de nuestro distrito de Bethesda 1, Bethesda 3 y nuestra iglesia de Planas, adicional a los amigos y hermanos que se conectan junto con nosotros y también comparten este tema. Quisiéramos en esta hora meditar en esta alabanza, en este cántico de adoración, antes de continuar con el tema para esta noche. Fue allí al comenzar que juntos prometimos ante Dios de corazón el formar un hogar cuya fe pudiera ser su baluarte, su sostén. Un hogar santo de fe, juntos podremos hacer. Si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel que el mundo verá. Un hogar santo de fe. Fue allí al comenzar que juntos prometimos ante Dios de corazón el formar un hogar cuya fe pudiera ser su baluarte, su sostén. Un hogar santo de fe, juntos podremos hacer. Si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel que el mundo verá. Un hogar santo de fe. Un hogar santo de fe. Juntos podremos hacer. Si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel que el mundo verá. Un hogar santo de fe. Muy bien, el tema para esta noche lleva como título La familia, punto focal en el gran conflicto. Repito, la familia, punto focal en el gran conflicto. ¿Y cómo usted piensa que la familia hoy día puede ser el punto focal en el gran conflicto? ¿Cómo puede estar en la mira de nuestro enemigo? Vamos, mientras meditamos, ¿verdad?, en esta palabra, vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Oramos. Nuestro Dios y amante Padre, rogamos en esta hora tu bendición, dando gracias primeramente por la oportunidad de poder abrir tu palabra una vez más, que la misma llegue a lo más profundo de nuestro corazón y al meditar en ella podamos también asimilarla, ponerla en práctica. Gracias por escucharnos y dirigirnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y quisiera que buscáramos en nuestras Biblias Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué 24, versículos 14 y 15, la palabra de Dios dice: ahora pues temed a Jehová y servirlo con integridad y verdad. Quitad en medio de vosotros a los dioses a los cuales vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas fueron las palabras de Josué al pueblo de Israel mientras ellos se encontraban exiliados fuera de su nación.
donde tenían en medio de ellos otras culturas y tenían en medio de ellos, ¿verdad?, otras prácticas religiosas, entre ellas la idolatría, y les exhortaba a que escogieran a quién servirían, si servirían a Dios o servirían a todas estas cosas que estaban en derredor de ellos. De la misma forma, él expresó, ustedes escojan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo que esta misma exhortación de Josué es la misma para nosotros hoy. Nosotros ciertamente quizás nunca hemos ido a Egipto, nunca estaremos en la tierra de los amorreos donde ellos habitaban. Estamos en Puerto Rico, la mayoría de nosotros, desde donde transmitimos. Pero creo que tenemos las mismas circunstancias que ellos. Nosotros también vivimos en un mundo donde no todo el mundo sirve al Señor, donde hay tentaciones, donde estamos expuestos a una diversidad de cosas y a otras corrientes. Y tenemos que decidirnos también si vamos a servir al Señor o no vamos a servir. Reconociendo que en estos tiempos finales, nosotros, nuestros hogares, nuestras familias, también son parte del foco del enemigo de las almas para batallar contra nosotros. Ciertamente el enemigo quiere destruir la iglesia del Señor. A través de la historia se ha valido de muchos medios, y si nos vamos a la actualidad, este mismo proceso que estamos pasando como iglesia en medio de esta pandemia, debemos reconocer que también es una estrategia del enemigo para desestabilizar, para neutralizar la iglesia. Como vemos, nuestros templos han estado cerrados, muchos de ellos han permanecido aún cerrados desde el inicio de todo este problema, y pareciera, ¿verdad?, que la iglesia está dejando de funcionar, pareciera que la iglesia está dejando de ser efectiva como debiera ser. Sin embargo, muchos líderes como nosotros hemos estado en pie de lucha tratando de contrarrestar, ¿verdad?, ese efecto que el enemigo ha logrado de cerrar nuestros templos, de tratar de que dejemos de trabajar y de predicar el evangelio. ¿Y qué hemos hecho? Hemos aprovechado los medios del mundo, como este medio por el cual nos estamos comunicando, para poder seguir difundiendo la palabra de Dios y para poder decir que la iglesia aún permanece abierta, ¿verdad? Que aunque nuestros templos estén cerrados, la iglesia sigue viva. Pero además de que nuestra iglesia como tal sea el punto de enfoque del ataque del enemigo para nosotros, debemos reconocer que nuestras familias también lo son. Porque si el enemigo de alguna manera neutraliza y desestabiliza la familia, sabe que lo hará con la iglesia, porque la iglesia está compuesta por familias. Por eso la expresión, la decisión, la afirmación nuestra debe ser igual que Josué. En el capítulo 24, versículo 15, yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero leerles de Testimonios para la Iglesia, la página 398. Es tomado directamente del libro original en inglés, Testimony for the Church, page 398, y dice, no tenéis tiempo para descansar de la labor vigilante y ferviente, no debéis dormir en un momento en vuestro puesto. Esta es una contienda importantísima, están implicadas consecuencias eternas y se trata de vida o muerte para vosotros y para vuestras familias. ¿De qué se trata esto? ¿De qué está hablando esta declaración? Obviamente de la batalla contra el enemigo, que se encuentra como foco principal nuestro hogar y nuestra familia. Y está diciendo que no tenemos tiempo para descansar como miembros de nuestra familia de la labor vigilante y ferviente. No debemos dormir en ningún momento en nuestro puesto, ¿verdad? Aquellos que han hecho seguridad en algún momento y están relacionados con eso, ¿verdad? Por ejemplo, hace referencia a estos vigilantes, a estos guardianes, que mientras la gente descansaba y dormía en la ciudad, ellos eran quienes vigilaban las murallas y las entradas de la ciudad. En los fuertes militares se realiza lo mismo. Sargentos que están de vigilancia, soldados que están de vigilancia. Dice que no hay ningún momento para dormir en el puesto. En otras palabras, es una labor vigilante. ¿Por qué? Es un asunto de asuntos eternos, ¿verdad?, que están implicados. Dice el libro La conducción del niño, en la página 492. Padres y madres, por muy urgente que sean vuestros negocios, no dejéis nunca de reunir vuestra familia en torno al altar del Señor. Pedid el amparo de los santos ángeles
para vuestra casa, recordando que vuestros amados están expuestos a tentaciones. Algo que sí nosotros, ¿verdad? Como padres, solemos hacer, debemos continuar haciendo, es orar por nuestros hijos diariamente. Es poner en oración a nuestros hijos diariamente. ¿Por qué? Porque por muy urgentes que sean nuestros negocios, diariamente tenemos que sacar el momento especial para dedicar a nuestros hijos en torno al altar de Jehová. ¿Qué significa? Que en tu hogar, que en mi hogar, debe haber un altar. Más adelante vamos a tocar el tema con respecto al altar del hogar, pero meditemos en esta pregunta. ¿Dónde está el altar en mi hogar? ¿Dónde está el altar en tu hogar? Mira alrededor en tu hogar. ¿Qué lugar predilecto tú has escogido para que sea el altar de Jehová? ¿Qué momento predilecto del día tú has escogido para que sea el altar del Señor? Mucho más que no estamos la mayoría asistiendo al templo, como vemos detrás de mí en la imagen que está reflejada en pantalla, es nuestro templo. Debemos crear un cerco protector para nuestros hijos y eso se hace por medio de la oración. Consejos para la Iglesia, en la página 361 dice que los ángeles ministradores guardan a los niños así dedicados a Dios. Escuche bien esto, si usted ha dedicado a su hijo al Señor desde su nacimiento, dice esta declaración de Consejos para la Iglesia, página 361, que los ángeles ministradores de Dios guardarán a los niños que han sido dedicados a Dios. Pero además de eso, ¿cuál es el deber de los padres? Dice, es el deber de los padres creyentes levantar así mañana y tarde por ferviente oración y fe perseverante una valla en derredor de sus hijos. Y esa valla en derredor de nuestros hijos, como dice, se hace mediante la oración. Uno, los ángeles ministradores de Dios, dice, guardarán a los niños dedicados a Dios, pero es el deber de los padres, como dice ahí, perseverantemente y con ferviente oración, también crear una valla alrededor de sus hijos. Tanto los ángeles ministradores de Dios van a trabajar a favor de nuestros hijos, de nuestro hogar, como nuestra dedicación y nuestra oración ferviente lo hará. En otras palabras, es una colaboración entre el cielo y la tierra, entre Dios y sus hijos. Nosotros debemos reconocer que estamos en medio de una guerra espiritual que quiere destruir a nuestros hogares y nuestras familias. Hoy Satanás guerrea intensamente contra la familia. Y por esa razón y mucho más, nosotros debemos entonces dedicar a nuestros hijos a Dios y orar por nuestro hogar. Hablamos de padres, hablamos de hijos y quizá usted que me está escuchando ya crió, ya sus hijos están grandes, son padres, ustedes son abuelos y quizás no están en esa misma categoría, pero pregunto, ¿quién de nosotros deja de orar por nuestros hijos? Aunque ya estén mayores y ya hayan, ¿verdad?, hecho su vida independiente. Tenemos un desafío y el desafío es lograr que cada persona desarrolle y consolide el hábito de buscar a Dios en la primera hora de cada mañana. Y escuche bien estas palabras, no estoy dictando que tiene que ser a las 5 de la mañana, ni tiene que ser a las 4 de la mañana, ni tiene que ser un tipo ritual religioso, no. Pero como dice, tenemos el desafío de lograr que cada persona desarrolle el hábito de buscar a Dios a primera hora de la mañana, porque es lo importante. Diariamente nosotros estamos en medio de una guerra. Si usted no tiene una devoción personal con Dios, si usted no tiene un culto personal con Dios, entonces ¿cómo usted puede batallar contra los ataques diarios del enemigo de las almas? El libro Ministerio de Curación, en la página 37, nos da un consejo inspirador. Ministerio de Curación, la página 37, dice: todos los que están en la escuela de Dios necesitan una hora tranquila para meditar, a solas consigo mismo, con la naturaleza y Dios. En ellos tiene que mantenerse una vida que nada se armoniza con el mundo. Sus costumbres o sus prácticas necesitan, pues, una experiencia personal
para adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Y entiendo que no solamente yo, usted y yo, todos nosotros estamos en la escuela del Señor. Y dice ahí que todos los que están en la escuela del Señor necesitan una hora tranquila para meditar, a solas consigo mismo, con Dios, en medio de la naturaleza. Y como dice que sus prácticas necesitan pues una experiencia personal para alejarnos de las prácticas del mundo. Tal y como decía Josué en el capítulo 24. Dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban en Egipto, al otro lado del río, en la tierra de los amorreos, en otras palabras, debemos escoger si nos vamos a dejar llevar por la corriente del mundo o que nuestras costumbres y nuestras prácticas y nuestra experiencia personal deba adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Voy a leer Primera de Reyes, el capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes 18:30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo Elías? Lo que estamos leyendo, Primera de Reyes 18:30 dice, y Elías reconstruyó el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y yo pienso en estas palabras cuando leo este texto. Primera de Reyes 18:30 dice que Elías reconstruyó el altar de Jehová que estaba arruinado. No me quiero ir en el contexto de la historia de lo que sucedió allí en Primera de Reyes 18, sino que quiero que hagamos un paréntesis y meditemos en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Cómo está el altar, como dije anteriormente, de nuestro hogar? ¿Ha sido restaurado? ¿Está destruido? ¿Necesita ser reconstruido? ¿O alguna vez ha existido? Para empezar, porque ¿cuál es el hábito en nuestro hogar? Muchas veces queremos ir a la iglesia y que allí se nos predique, que allí se nos instruya, que allí no se nos alimente. Quizás la única oración que hacemos en nuestra vida la hacemos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados, cuando de manera presencial vamos a la iglesia y en casa ni oramos ni siquiera para comer. Yo recuerdo las personas mayores de hace años que decían un dicho 1, 2 y 3 antes de dormir, aquí se acuesta esta res, y esa era su oración, ¿verdad? No tomando en cuenta de que quien nos permite descansar una noche para levantarnos al otro día es nuestro Dios. Y debemos tomar en serio este asunto. Si la familia es el punto focal en el gran conflicto, para de esa manera destruir la familia y destruir la iglesia, pregunto, ¿el altar al Señor está en nuestro hogar? ¿Cuál es el altar al Señor en nuestro hogar? ¿Netflix? ¿Cuál es el altar al Señor en nuestro hogar? ¿Facebook? ¿Cuál es el altar al Señor en nuestro hogar? ¿La radio? Noti1, WKQ 580, Radio Isla. ¿Cuál es el altar al Señor en nuestro hogar? ¿La televisión? ¿Cómo nosotros hemos diseñado nuestro hogar para que también sea un lugar que glorifique a Dios, donde nosotros podamos también instruirnos en la palabra, donde podamos meditar en la oración, donde podamos dedicar nuestras familias a Dios y batallar esta guerra? Por tal razón es una exhortación a que nosotros hagamos lo mismo que dice Primera de Reyes 18:30. Dice que Elías llamó a todo el pueblo a que se acercasen y ellos se acercaron y se reconstruyó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y nosotros debemos reunir también a nuestras familias alrededor nuestro, los que somos sacerdotes y administradores de nuestros hogares, sea mamá, sea papá. En esta era moderna tenemos padres solteros que necesitan también hacerse cargo, madres solteras. Si papá no está, todos, el que esté a cargo del hogar, debemos reunirnos y debemos reconstruir el altar del Señor. Una de las cosas que más grandes que nosotros pudiéramos hacer por el hogar hoy día, y especialmente en el hogar adventista, es reconstruir y es revitalizar el altar del Señor, que por tanto tiempo hemos abandonado. En la página 489 de la conducción del niño dice que si hubo un tiempo en el que en cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora.
y yo sé que usted lo comprende muy bien. Ese mismo libro, Conducción del Niño, en la página 489 dice: sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos ni siquiera celebran un culto entre familias, no honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y a temerle. Muchos se han alejado a tal punto de que ya se sienten condenados porque se han alejado grandemente. Signs of the Times, la revista Señales de los Tiempos, publicada para el 7 de agosto de 1884, declara lo siguiente, el artículo en esta revista. Dice: no conozco nada que me cause mayor tristeza en un hogar que en un hogar donde no se ora. Esto lo escribió, ¿verdad?, la escritora Elena G. de White. Dice: no me siento segura en tal casa por una sola noche. Si no fuera por la esperanza de ayudar a los padres para que comprendan su necesidad y su triste descuido, no me quedaría. Los hijos muestran el resultado de ese descuido, pues el temor de Dios no está delante de ellos. Por tal razón nosotros debemos meditar en esto. Dice, como les dije, la conducción del niño, la página 489, que si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Debemos reconocer entonces de que el enemigo tiene como enfoque a nuestras familias y nosotros necesitamos reexaminar nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos que contestarnos la pregunta si estamos dedicando a nuestras familias ante el altar del Señor. Debemos orar por nuestras familias y eso se hace desde el hogar, porque aunque estamos dispuestos a hacer esto por ustedes, es muy tarde cuando usted ya levanta el teléfono y llama al pastor o llama al anciano de iglesia para decirle: por favor, ore por mi hijo, o ore por mi hija, o ore por mi esposo. Nosotros estamos dispuestos a hacer esa oración de intercesión junto con ustedes. Pero yo creo que si has abandonado diariamente tu responsabilidad de reunir a tu familia ante el altar de Jehová, si has abandonado tu responsabilidad de orar diariamente por ellos, cuando vayas a acudir en auxilio para que pastor, anciano, líder de iglesia ore por ustedes, yo lamento decirte que lo vas a hacer demasiado tarde. Y si aún tienes tiempo, es el momento de que, como dice el consejo, reconstruyas el altar de tu hogar que ha sido destruido. O yo diría, si es que alguna vez ha existido, lo establezcas para que dediques tu familia al servicio del Señor y puedas afirmar, tal y como Josué dijo, que otros escojan a quien ellos quieren servir, si desean, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabes? Como decía la declaración que leímos anteriormente, allí tendrás protección, cuidado para con tus hijos, porque dice que los hijos que son dedicados a Dios, leímos en aquella declaración, los ángeles ministradores cuidan y acampan alrededor de ellos. Y si nosotros como padres cumplimos con la responsabilidad de dedicarlos a Dios cada mañana y de reunir nuestro hogar ante el altar del Señor, siempre habrá protección espiritual para nuestras familias y nuestros hijos. Es momento de que no solo nos preocupemos, es momento de que nos ocupemos de buscar a Dios primeramente en casa. No es que la iglesia, y yo quiero que entendamos claro esto, no es que la iglesia es nuestra casa, es que nuestra vida espiritual comienza en casa. Por lo tanto, cuando vamos a la iglesia, ya somos cristianos maduros y espirituales, porque nuestra relación con Dios comienza en nuestra casa. No esperemos llegar a la iglesia para establecer una relación con Dios, ni tampoco esperemos que la tragedia toque nuestra puerta para acudir a la iglesia a pedir auxilio. En nuestro hogar es donde nosotros comenzamos nuestra relación con Dios y fomentamos una relación con Dios en cada miembro de la familia.
es mi deseo y exhortación de que así lo hagamos. Si no lo hemos hecho, reaccionemos y hagámoslo, porque es una batalla de vida o muerte, donde somos el foco principal en la mira del enemigo de las almas. Y aunque Dios nos protege y nos bendice y ministra alrededor de nosotros a través de sus ángeles, como hemos leído, usted y yo tenemos una responsabilidad que cumplir. Dios les bendiga a todos en esta noche. Gracias por sintonizarnos y rogamos, ¿verdad?, que en las ocasiones que Dios nos permita llegar aquí a este medio y poder compartir la palabra con ustedes, lo hagamos presentando con claridad la palabra y con claridad la verdad para beneficio de cada uno de nosotros. Oramos una vez más. Nuevamente Dios les bendiga. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias porque nos permiten una vez más compartir la palabra con nuestros amigos y hermanos. Rogamos, como pedí al principio, que comenzamos este tema de que tu palabra no solo nos impresione, sino que también nos mueva a actuar conforme a la exhortación que nos has dado a través de la misma en esta hora. Gracias por escucharnos y dirigirnos, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Una vez más, Dios les bendiga y será hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Dios les guarde.